Cordial saludo. Vamos a hablarles sobre los ventrículos cerebrales y la glándula pineal. Mi grupo está conformado por Jesús José Daniel Báez Lizarazo, Angie Natalia Bello Suárez, Daniel Smith Castañeda Barrera, Miguel Ángel Sánchez Amaya y quienes habla la de Caterina Gómez Junco. Claudio Galeno es conocido como el padre de la medicina occidental. Sus aportes al conocimiento anatómico provienen del estudio de monos, más no del disecado de cadáveres, como se conocía, gracias a este entorno cultural en el que él estaba inmerso, ya que decían que él disecaba cadáveres humanos, pero realmente no era así, eran demonios. En esta teoría anatomofuncional de Galeno, habla sobre los ventrículos cerebrales, que son los siguientes. Siguiente, por favor. Aportes de Claudio Galeno. Claudio Galeno planteó que la medicina debía apoyarse en bases anatómicas y filosóficas surgidas de la observación, disección y de la experimentación. Todo tenía un porqué que debía ser explicado. Fue un importante científico que influyó en los médicos bizantinos, árabes, escolásticos y bajomedievales. Siguiente, por favor. El conocimiento neuroanatómico previo a Galeno, evolución de la anatomía antigua. La era pretécnica son los inicios de una anatomía rudimentaria hasta el siglo VI a.C. La etapa de la antigua Grecia o ciencia helenística entre los siglos VI y IV a.C., época donde se destacó el esplendor de la escuela de Alejandría, siglo IV a.C. hasta Galeno. Decimos entonces que la era pretécnica es el conocimiento anatómico tan antiguo como la medicina y el propio hombre. Siguiente, por favor. La era pretécnica, el azul antes del amanecer. El conocimiento anatómico es tan antiguo como la medicina y el propio hombre. Incluso se dibujaban pinturas rupestres que mostraban búfalos heridos con sus vísceras hacia el exterior o hombres en la batalla y cacería. Estaba impedido abrir los cadáveres e incluso tener contacto con ellos. Además de esto, no se le daba importancia al sistema nervioso, ya que se consideraba que el centro de la vida y de la espiritualidad se ubicaba en el corazón. Otros estudios revelaron que los hindúes pueden haber disecado cadáveres de forma metódica hace más de 3000 años. Esta disección debía ser llevada bajo agua para evitar que los cuerpos tomaran contacto con el metal. La era pretécnica, el azul antes del amanecer. En la antigüedad, el avance del conocimiento anatómico se vio dificultado durante miles de años por problemas religiosos. Estaba impedido abrir los cadáveres o incluso tomar contacto con ellos. En muchos de estos cráneos se encontró un hueso neoformado en los rebordes de la trepanación, por lo que los individuos sobrevivieron a la misma. Se planteaba que estas trepanaciones tenían carácter terapéutico para tratar hundimientos o dejar escapar los espíritus responsables de las cefaleas o la elipsia del paciente. En la cultura mesopotámica, el corazón es el centro de los movimientos del alma, el hígado el de las emociones sensibles, los riñones centro del rigor físico y el vientre el asiento de los sentimientos y la inteligencia. El cerebro era extraído por las fosas nasales o a través de las cavidades orbitales. Cada una de estas jarras tenía en su interior un escrito por el nombre de Anubis dirigido a los hijos de Horus para proteger los órganos. Donde se ubicaba el corazón, se colocaba un amuleto en forma de escarabajo tallado en piedra verde y con adornos de oro. Siguiente. Otro aporte, el del Corpus Medicus Decisus Ruta, 272 años antes de Cristo. Mencionaba la existencia de 24 nervios y hablaba de disección cadavérica.
Una lesión en el cerebro produce imposibilidad en el movimiento de los miembros contralaterales. El Corpus de Caraca, 50 años antes de Cristo, nombraba la existencia de 900 nervios y 7 puntos vulnerables o chakras, los cuales son centros modificadores de la energía. Estos se ubicaban en la base de la columna, los genitales, encima del ombligo, detrás del esternón, en el cuello, la glábela y el brecma. Siguiente. Los egipcios pensaban que el corazón era el órgano principal sobre todos los demás órganos. Los hindús planteaban 3 elementos esenciales para la vida. En primer lugar estaba la prana, que era conocido como viento, que es una fuerza material que genera movimiento y cambio. De él se origina el término nadi, conductos por donde circula el prana conectando los diferentes órganos entre sí. Describen 3 nadi principales alojados en la columna vertebral y asociados a ellos los marcan como centros neurovasculares. El segundo era pita, conocido como fuego, que es la extensión del sol. Y el tercero es kapha, conocido como agua. Es la extensión de la luna y la luz solar. Es la materia común de todas las secreciones acuosas del organismo. Se subdividían en 5 entidades según el lugar del cuerpo donde reside la serosidad. De ellas, el cefana reside en la cabeza y permite las facultades sensoriales. A estos autores les llamó la atención el paralelismo que existía entre los chakras y los plexos coxígeos, hipogástrico, pudendo, solar y cardíaco. La concepción de macrocosmos hindú incluyó la concepción de Galeno sobre los ventrículos cerebrales. Siguiente. Los médicos se originaron en castas que transmitían los conocimientos de padres a hijos. En el siglo VI y siglo III a.C. se obtuvieron los primeros logros científicos. Estos fueron fruto de un gran espíritu de debate que lleva a que las ciencias comienzan a desligarse de sus orígenes, la filosofía y la magia. Para Protágoras, 490-420 años antes de Cristo, la fuente de conocimiento es la percepción de los sentidos. Demócrito de Abdera, 460-370 años antes de Cristo, para él todo está compuesto por una sustancia imperceptible a los sentidos, a la que llamó átomos. La medicina hipocrática se basa en la observación metódica y el razonamiento. Para Alcmeón, el hombre es un ser neumático, cuyas fuentes de vida son 4 órganos. El primero, el cerebro, corazón, ombligo y genitales. Menciona los nervios ópticos y el quiasma, a los que cree que son huecos y los denomina poroi, que significa canal o conducto, y afirma que las impresiones visuales y auditivas llegan al cerebro. Observó que las alteraciones del cerebro producen cambios en la sensibilidad. Describe arterias y venas cerebrales y plantea que el sueño se debe a que el cerebro se vacía de sangre que refluye hacia las venas. Siguiente. La antigua Grecia, filosofía, ciencia y anatomía. Hipócrates de Cos, considerado como el padre de la medicina occidental, 460 a 370 años antes de Cristo, fue una influencia para Galeno. Escribió 5 libros de anatomía sobre los huesos, sobre la anatomía, las glándulas, carnes y corazón. En el Corpus Hippocraticum mencionaba que la fuente de la inteligencia estaba en el cerebro y que la lesión de un lado del cráneo puede dar una parálisis contralateral o trastornos del lenguaje. Bueno, Platón planteó que la esfera es la figura perfecta. El alma debe estar entonces en la cabeza, que es redonda y está en lo más alto del edificio humano. Galeano utiliza esta concepción al referirse a la forma de los ventrículos cerebrales. Platón plantea que el alma estaba separada del cuerpo y la dividía en 3 tipos. 1, intelectual, la principal, situada en el cerebro. 2, sensitiva, ubicada en el corazón. Y 3, vegetativa, alojada en el abdomen superior.
Posteriormente, Herófilo ubicó cada una de estas facultades en los ventrículos cerebrales. Platón afirmaba que el cerebro puede ser el origen de las percepciones de la audición, visión y el olfato y la memoria, y la opinión pueden venir de ellas y la ciencia puede estar basada en la memoria y la opinión. Siguiente, por favor. La escuela de Alejandría, la ciencia helenística. La ciudad de Alejandría se considera la ciudad de Alejandría. Se considera Alejandría el centro cultural más importante de la antigüedad. Esta escuela fue fundada alrededor del año 323 a.C. por los Ptolomeos. Es el primer centro de estudios de Occidente organizado y subvencido por el Estado. Su biblioteca fue la más grande de todas las que precedieron e incluso de las que siguieron por 19 siglos, ya que llegó a tener más de 500.000 libros allí. Allí se reunieron los tratados hipocráticos que constituyeron el corpus y que reunían el conocimiento médico hasta el siglo IV. Alejandría puede ser considerada como la primera universidad de la historia. La ciudad fue un centro de encuentro de culturas donde convivieron macedonios, judíos, egipcios, persas, hindúes, sirios y griegos, entre otros. Esta mezcla cultural logró que se derribara uno de los más grandes obstáculos con los que chocó el aprendizaje anatómico, como la prohibición de disecar cadáveres humanos. Aquí nace la anatomía como ciencia. Se realizó la disección metódica de cuerpos humanos en sitios especialmente destinados para ello. Por esta razón, en Alejandría fue la primera escuela anatómica. Se destacan Erasistrato de Queos y Herófilo de Calcedonia. Según Chapman, si bien Erasistrato trabajó y estudió en Alejandría, desarrolló la mayor parte de su obra en Antioquia. Erasistrato describió los ventrículos y lo que es sumamente interesante, junto a Herófilo. Hablaron de que el número de circunvoluciones estaban en relación con la inteligencia humana. Herófilo puede ser considerado el padre de la anatomía y su afición por la disección le valió el nombre de devoramuertos, pues se piensa que disecó más de 600 cadáveres y se afirma que llegó a hacer vivisecciones en humanos. Siguiente, por favor. Rufo de Efeso. Fue un médico de la antigua Grecia, es autor de un tratado de dietética, patología, anatomía y terapéutica. Fue maestro de Galiano, tomó clases de anatomía en Alejandría, distinguió el cerebro de cerebelo, hizo una detallada descripción de las meninges, ventrículos laterales, cuarto ventrículo, acueducto de Silvio y tercer ventrículo, hipófisis, placa cuadrigeminal, glándula pineal, cuerpo calloso y trígono. Esta es entonces la base cultural que sirvió a Galiano para plantear sus teorías anatómicas. Puntualmente se verá la concepción anatomofuncional de Galiano sobre los ventrículos cerebrales. Siguiente, por favor. Bueno, la morfología de la glándula pineal. Primeramente les voy a dar una pequeña definición de lo que es la glándula pineal. Bueno, la glándula pineal es una pequeña estructura que en la gran mayoría de los vertebrados se encuentra ubicada en el techo del diencéfalo. Su principal función es regular los ritmos circadianos, secretar melatonina. La melatonina es una hormona con fuerte efecto sobre la acción gonadal. Así como es un importante rol inmunoprotector, también ha sido descrita en el tratamiento de enfermedades degenerativas tales como el Alzheimer. La clasificación de la glándula pineal. En el ser humano está situada en el techo del diencéfalo, como ya lo dije, encima de los colículos superiores y posterior al tercer ventrículo. Dentro de la clasificación propuesta por Borrat, basada en la relación entre la glándula y el tercer ventrículo, así como la forma y distribución del tejido que conformaba la glándula. Esta entraría en la categoría de tipo A o proximal, las que se caracterizan por ser gruesas, poco elongadas, y estar en una ubicación próxima al tercer ventrículo. Dentro de esta clasificación también está la pineal ovina y la del orangután. Por otra parte, Couture
propuso una clasificación de la glándula pineal en mamíferos con respecto a la relación de esta con el cuerpo calloso. En esta se relata que existen tres variedades: subcallosa, como las encontradas en marsupiales, algunos artiodáctilos, insectívoros, carnívoros y primates. En estos últimos, incluyendo a los humanos, retrocallosa, como la mayoría de los artiodáctilos, y periododáctilos, supracallosa, como la encontrada en roedores. Embriología de la glándula pineal. Bueno, la glándula pineal es una estructura encefálica derivada de la porción caudal del diencéfalo dorsal, qué pena, embrionario, el cual posteriormente conformará el epitélamo. Con respecto al desarrollo de la glándula pineal durante el estado embrionario, la glándula pineal durante su desarrollo pasa por tres fases bien marcadas. La primera fase es la morfogenética. Bueno, esta comienza aproximadamente en el día 30 del desarrollo intrauterino con un emboso inicial localizado en la línea mediana del techo del diencéfalo entre las comisuras avenular y caudal. Dicho el emboso es el receso pineal, que posee una amplia luz en su interior, la cual presenta una comunicación con el tercer ventrículo. En esta etapa, el receso se encuentra cubierto por un epitelio pseudoestratificado que es proveniente de las células epidemarias, y esta fase se prolonga alrededor de 2 a 3 días. La otra fase es la proliferativa, que durante su desarrollo se produce en la inmigración de los diferentes precursores celulares de la glándula en estado adulto. Así es posible encontrarla a partir del epitelio neural derivado de los pineoloblastos o espongioblastos, que darán lugar a los pineolocitos y astrocitos, respectivamente, de la cresta neural, que provendrán de los Schwannomocitos y las células de Schwann y neurolimocitos. Bueno, estos menocitos, y por último, el mesenquima mengeo deriva de los fibroblastos y las células endoteliales y mastocitos. Bueno, la última fase es la hipertrofia glandular. Bueno, que esta es por último en el día 118 se completa la maduración de la glándula, en la cual se puede distinguir dos zonas claramente diferenciadas: las zonas medular y cortical. Siguiente, por favor. Bueno, anatomía de la glándula pineal. La glándula pineal, conocida también como cuerpo pineal, es un órgano endocrino impar de ubicación mediana y se origina en el segundo mes de vida intrauterina, como una evaginación del techo de diencéfalo de forma cónica, y que se encuentra orientada anterior y posteriormente reposado sobre el surco que separa los colículos superiores con la pared posterior del tercer ventrículo, y encontrándose unida a las comisuras avenular y posterior por una formación perpendicular llamada tallo pineal, bañada por un líquido de cerebro espinal y cubierta por una pía madre, la cual le forma una cápsula que hace que proyecte los tabiques por los cuales ingresa la cantidad de vasos sanguíneos. Bueno, la glándula pineal tiene un cuerpo pineal epífisis. Se podría decir que es el asiento del alma o el tercer ojo. Tiene forma de un fruto de árbol de pino, por eso se llama pineal,
Bueno, esta situación del techo del diencéfalo entre los tubérculos o cuadrigéminos craneales están en denominada fosa pineal. También esta glándula se activa y produce melatonina, que es cuando no hay luz. Aproximadamente mide de 5 a 8 de longitud, de 3 a 5 metros de diámetro y puede alcanzar un peso de 100 a 150 miligramos. Siguiente, por favor. Histología de la glándula pineal. La pineal tiene aspecto característico de una glándula endocrina, presentando un núcleo central compuesto por lóbulos, que es los parenquimas, una superficie periférica, que es un estroma. La organización de la histología de la glándula pineal, la primera es la cápsula que deriva de la pia madre y está compuesta por el delgado tejido conectivo del colágeno. La segunda es la pineolocitos, que esta se reconoce por el gran tamaño de los núcleos. La otra es las células de la neuroglía, que posee núcleos pequeños y densos. La otra es la arenilla cerebral, que es la glándula pineal que se caracteriza por la presencia de concentraciones calcificadas en los espacios intercelulares. Bueno, la glándula pineal se encuentra dividida en lóbulos por un tejido conectivo vascular que contiene algunas células gliales, entre las cuales se destacan los astrocitos. La mayor parte de la glándula se encuentra compuesta por células secretoras parenquimatosas conocidas como pileovalocitos. Siguiente, por favor. El parenquima glandular. Los epitelios glandulares, a diferencia de los epitelios de la cubierta, se encuentran incluidos en el tejido conectivo. Bueno, de hecho, este tejido forma el sostén o estroma del tejido epitelial funcional, que se llamaría parenquima, que está formado por órganos que en general recibe el nombre de glándula. Bueno, las glándulas del organismo son muy variadas en cuanto a forma y función y organización quística, ya que ella comprende y mejora la clasificación de diversas maneras, considerándola con los siguientes parámetros, según la capa embrionaria que las originó, según la presencia o ausencia de conductos exocrinas, si las secreciones salen al exterior a través de un conducto endocrino y si éstas se secretan directamente a la sangre. La otra es el número de las células que integran unicelulares y multicelulares. También se podría decir que según la forma de sus conductos, de sus ancinos simples, están compuestas ramificadas, tubulares o alveolares. También se podría decir que según el tipo de secreción, si son cerosas o mucosas o mixtas o grasosas. Y por último, se podría decir que el mecanismo por el que se liberan las secreciones merocrinas o aprocrinas o locrinas. Listo. Pinealocitos y astrocitos. Bueno, los pinealocitos son el tipo celular predominante y específico. Se encuentran en un porcentaje de entre 80 a 90% en los mamíferos. Es una célula grande que en preparaciones teñidas con hematoxilina e eosina muestra un citoplasma claro, débilmente basófilo, en ocasiones de aspecto vacuolizado y cuyos límites no están claramente definidos. El núcleo es grande, esférico y a veces indentado, con nucleolo evidente y cromatina en grumos asociados a la carioteca. Con impregnaciones argénticas se observan prolongaciones citoplasmáticas que le dan a la célula aspecto estrellado. Estas prolongaciones citoplasmáticas terminan en expansiones bulbosas que se relacionan con sus homónimas de otros pinealocitos o con los cuerpos de estos con prolongaciones de astrocitos o
el espacio perivascular. Al observarlos a la microscopía óptica, se describen dos variedades de pinealocitos. En glándulas pineales humanas, por un lado, unas de aspecto oscuro, y por el otro, las pálidas. Las funciones de los pinealocitos son, entre sus múltiples funciones, se destacan la de ser almacén de monoaminas, comunicación intercelular, constituir un mecanismo de comunicación entre las fibras adrenérgicas y los pinealocitos, también intervenir en la síntesis de melatonina e incluso ser estructuras vestigiales. La glándula pineal posee como función la secreción de hormonas, principalmente la melatonina, la cual es secretada según la presencia de estímulos del medio externo por medio de los cambios lumínicos, los cuales inciden directamente en la actividad del pinealocito, activándolo en fases de oscuridad para así secretar melatonina. Los astrocitos, los cuales presentaron su maquinaria celular en actividad, algunos de ellos con doble nucleolo y un aumento de acúmulos de lípidos, mitocondrias y sacos de retículo endoplasmático rugoso. En el caso de que los individuos fueron sometidos a constante luz, se observó un descenso en el número de pinealocitos y un aumento de astrocitos y del tejido conectivo del parénquima. A su vez, un descenso de los acúmulos de lípidos intracelular, mitocondrias y sacos de retículo endoplasmático rugoso. Estroma glandular. Bueno, este está constituido por tejido conectivo que penetra desde la cápsula y se profundiza hacia el interior del parénquima. Está constituido por fibras de colágeno, elásticas y de una proteína llamada reticulina. En el espacio perivascular se encuentran fibras nerviosas amielínicas próximas a las prolongaciones bulbosas de los pinealocitos y de los astrocitos. Las prolongaciones de ambos tipos de células se entremezclan con las fibras de reticulina formando una compleja trama glandular. Entre el tejido conectivo y el endotelio de los vasos se encuentra presente una membrana basal. Por otro lado, tenemos las células pigmentarias. Son células que contienen gránulos de pigmento en su interior. Fueron estudiadas respectivamente en perro y en gato, en los cuales describieron la presencia de pigmento. En el perro observaron células con gránulos de pigmento en la superficie ventral de la glándula y al lado de la comisura posterior. En el gato, estas células se encuentran en la parte distal de la glándula. En ambas especies, la cantidad de pigmento presenta variaciones de tipo individual. Corpora arenácea. Se ha descrito también en la glándula pineal la presencia ocasional de acúmulos extracelulares calcificados de 47 con una desviación estándar de más o menos 28 milímetros denominados corpora arenácea, acérbulos cerebrales, arenilla cerebral o simplemente calcificaciones pineales. Se encuentran constituidas por fosfatos y carbonatos cálcicos que se depositan concéntricamente, además de sales de magnesio y hormonas polipeptídicas. Estas luego de la formación concéntrica pueden crecer de dos maneras, multivary-like y como agregado. Según el rango de edad, estas se pueden presentar en dos variedades morfológicas, globular, en un caso ubicadas en torno a los pinealocitos en personas jóvenes y laminar alrededor de los astrocitos presente en personas más adultas. Para concluir y tomando todo lo anterior en consideración, la glándula pineal juega un importante rol endocrino siendo responsable de coordinar algunos de nuestros más importantes ciclos cardíacos, por lo cual el conocimiento integral de su estructura desde el punto de vista morfológico es esencial y necesario para un correcto manejo de las patologías que la afectan. Esta frase dice, donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Una frase de Platón. Gracias.